Una indigente participó en un programa de cocina menospreciado y sorprendió a todos compitiendo. Margarita vivía en la calle, junto a un basurero cubierto de cartones, mientras su única amiga, una gallina fiel llamada Consuelo, le acompañaba en esa vida de lucha. Esa noche, el aire helado parecía murmurar secretos. Margarita, con el estómago retumbando como un tambor, miraba el cielo estrellado, preguntándose si habría algo más allá de la desesperanza. Había pasado el día buscando alimentos y solo había encontrado migajas, pero un brillo especial iluminó su rostro cuando Consuelo, la gallina de plumas desordenadas, puso un huevo. Era pequeño pero perfecto. Con manos temblorosas, Margarita acarició el huevo con ternura. «Este será mi regalo», murmuró, preparando un modesto hogar en un fogón improvisado. Cocinó la mezcla con cebolla y un poco de hierba que había encontrado, y a medida que el aroma llenaba el aire, lo transportó a tiempos mejores, a risas y recuerdos de su Gil. «La gente como tú no pertenece a este mundo», le había despotricado con desdén. El rechazo la dolía, pero algo en el interior de Margarita no podía rendirse. Una mañana, mientras reunía valor, apareció Felisa, una cocinera amable de doña Laurita. Con un brillo en sus ojos, vio el destello del talento oculto en Margarita. «Tienes que inscribirte», le instó. Margarita palpitó de emoción, entrelazando sus dedos con sueños. Así decidida, eligió crear una lasaña improvisada, una obra que destilaba amor y las memorias de su vida. El día del concurso llegó y la tensión se cortaba con cuchillo. Cuando Margarita comenzó a cocinar, un silencio envolvió a los presentes. Pero de repente, Guillermo, el dueño del restaurante y un reconocido chef en la ciudad, sufrió un ataque alérgico. Sin pensarlo, Margarita corrió hacia él, sus manos firmes, su corazón latiendo con fuerza. Se acordó de qué hacer, como si una chispa de instinto la guiara. Logró salvarlo en un instante caótico. Pero de repente, Margarita tropezó con una verdad dolorosa. Entre las palabras entrecortadas de Guillermo, comprendió que su vida había estado tejida con hilos de separación. «Creí que estabas muerta», dijo él, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Margarita sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ella, la madre que había perdido todo, y él, el hijo que había vivido con el vacío. ¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Podrán juntos sanar las viejas heridas y transformar el restaurante en un símbolo de esperanza? La historia de Margarita apenas comenzaba, dejándonos con la pregunta palpitante de cómo el amor y la cocina podrían reescribir su destino. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda tras las palabras de Guillermo. «Creí que estabas muerta». Eso resonaba como un eco ensordecedor en su mente, mientras el ajetreo del concurso se transformaba en un murmullo distante. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su lucha en la calle y su amor por la cocina, parecía romperse en 1000 pedazos. Ella miró a Guillermo, al hijo que había perdido y que ahora estaba frente a ella, y se sintió flotando entre la esperanza y el horror. Mientras sus ojos se encontraban, un grupo de reporteros irrumpe en el ambiente, ansiosos por captar el drama que se desarrollaba. Una cámara giró hacia ellos, y un flash brilló como un rayo en la oscuridad, inmortalizando el momento. La multitud atenta murmuró expectante. Margarit, su corazón latía con fuerza.
entre la emoción y el miedo. Justo cuando pensó que todo podría ser un nuevo comienzo, una sombra pareció atravesar la mirada de Guillermo. «Margarita», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un estruendo sacudió el lugar. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear y un grito aterrador rompió el silencio. La gente dio un paso atrás, asustada, y Margarita sintió cómo su estómago se encogía. Caminó hacia la salida con pasos temblorosos. El bullicio aumentaba. Cuando llegó a la puerta, lo que vio la dejó helada. Un hombre con una capucha, de pie, señalando a Guillermo. «Tú sabías que yo te encontraría», gritó con voz gélida. La multitud se paralizó y el aire se tornó denso. Guillermo se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par al reconocer al intruso. «No, no puede ser», murmuró mientras su cara palidecía. Margarita se sentía como si la tierra temblara bajo sus pies. No solo se trataba de un hombre del pasado. Era un fantasma que venía a cobrar cuentas. Un susurro oscuro llenó el aire. «Te traicionaste a ti mismo. Ahora pagarás». La gente comenzó a chocar entre sí, nerviosa, buscando escapar de la escena, pero Margarita solo podía mirar fijamente a Guillermo. ¿Qué relación tenía con ese misterioso hombre? En ese momento, Guillermo dio un paso adelante, su mirada entre la indignación y el horror. «Tú no tienes por qué hacer esto», gritó, como si intentara apelar a una humanidad que ya no existía en la oscura figura frente a él. Margarita sintió que su corazón se detenía. Todo lo que había soñado, la conexión que había empezado a recuperar, ahora estaba en peligro inminente. Si Guillermo tenía un pasado tan oscuro, ¿quién era en realidad? El miedo la envolvía como una niebla espesa. Su mente, confusa, empezaba a formar preguntas sin respuestas. De repente, el hombre señalando a Guillermo sacó un objeto del interior de su abrigo, y un grito ahogado emergió de los labios de los presentes. Margarita se detuvo en seco. ¿Era un arma? El caos estalló a su alrededor. La gente corría, gritos resonaban, y el miedo aumentaba como un fuego descontrolado. Y ahí estaba ella, ante Guillermo, todavía preguntándose si podría confiar en él. ¿Qué secretos oscuros guardaba? ¿Podría seguir adelante con su vida, su cocina y su nuevo sueño, si el pasado se desmoronaba frente a sus ojos? Sin saber qué hacer, Margarita se sintió dividida entre el amor por su hijo y el miedo que ahora los envolvía. Mientras la escena se tornaba más caótica, Margarita tuvo que tomar una decisión, y en ella, el destino de todos, incluido su propio sueño, pendía de un hilo tenuemente tejido. ¿Podría salvar a Guillermo, a sí misma y a lo que había reconstruido hasta ahora? Las respuestas estaban cada vez más lejos, y el tiempo se estaba acabando. Margarita sintió cómo su corazón se detenía. El caos a su alrededor era como un eco distante. Gritos, empujones y la sensación de que el aire se hacía más denso. Un hombre en la esquina, un extraño que había irrumpido en su vida, alzaba un objeto negro, frío. ¿Era un arma? La multitud se dispersaba, pero ella se sentía pegada al suelo, como si las raíces de su vida en la calle la anclaran en ese momento crucial. «¡No, Guillermo!», gritó. Su voz desgarrada superó el murmullo. El nombre resonó en el aire tenso. Él se detuvo, ojos abiertos como platos, atrapado entre el peligro y su pasado. El hombre, con una risa sombría, avanzó hacia Guillermo, su rostro parcialmente oculto. «Siempre supe que volverías», dijo, haciendo una pausa. La voz rasposa traía recuerdos oscuros. Pero en ese instante, Margarita notó algo. Las manos de Guillermo, temblorosas, se extendieron hacia el atacante. «¿Qué haces? ¡Aléjate de él!». El grito de Margarita se ahogó en el ruido. Detrás del hombre con la capucha, alguien más emergió de la oscuridad. Un tercer personaje, una figura familiar,
apareció. Era Felisa. Los ojos de Margarita se agrandaron mientras la cocinera del doña Laurita se acercaba rápidamente. «Margarita, mueve a Guillermo», exclamó, pero era demasiado tarde. Felisa tomó el objeto del atacante, una pistola, y lo lanzó al suelo. El metal brilló, reflejando el horror que lo rodeaba. El caos se detuvo. Todos miraban, incrédulos. Margarita no podía entender. «Felisa, ¿qué está pasando?». Su voz sonó apagada. La chef, con sudor y determinación, se interpuso ante Guillermo. «Él no es el enemigo, Margarita», dijo. «La verdad la golpeó. Es su padre». Las palabras resonaron. Fuego en la niebla, incapacitando pensamientos. ¿Qué? Las miradas se cruzaron. Un nudo en el estómago de Margarita la desbordaba. Guillermo retrocedió. La sombra del hombre se dibujaba en su rostro. «Margarita, escúchame», dijo Guillermo, la angustia apretando su voz. «No tenía idea de que estaba aquí. Nunca supe que eras tú. La mujer que...». Pero Felisa cortó. «¡Silencio! Nadie ha venido aquí para hacer daño. Lo hicimos antes. Suficiente». Alzó la mano, mostrando una cicatriz, una prueba de un pasado compartido y doloroso. Todos los ojos se posaron en ella. La tensión continuó, como un hilo a punto de romperse. Margarita, confundida, se sentía entre dos mundos. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué ocultaste esto?». Cada palabra parecía un golpe. Guillermo bajó la mirada, buscando las palabras, pero no las encontraba. Fue decisión de su madre. Ella, su voz se apagó. De repente, el hombre encapuchado sonrió, una mueca sardónica. «Me alegra que finalmente se reúnan. Pero no olvides, Guillermo, la familia nunca se escoge, y yo tengo cuentas que cobrar». La amenaza en su voz era palpable. La multitud, expectante, retrocedió más. Margarita sintió que el aire se volvía a espesar. «¿Qué cuentas?». Su voz casi un susurro imbuida de miedo y curiosidad. La figura encapuchada rió, como si disfrutara del juego. «Te lo diré. Pero primero, antes de que pudiera terminar, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Los ruidos de patrullas de policía se acercaban. Un caos que aumentaba mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En ese instante, Margarita comprendió que el pasado no era solo doloroso. Era una trampa. El futuro que había empezado a vislumbrar ahora amenazaba desmoronarse. Las sirenas rugían como bestias. La multitud empezaba a disolverse. Y en medio de todo, el suspense, la incógnita quedó flotando. Guillermo la miraba, la pregunta palpable en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su voz tembló. Pero Margarita no tenía la respuesta. La mirada de Felisa estaba fija en el hombre encapuchado, su determinación en la balanza. ¿Podría su bondad más profunda triunfar sobre los secretos desgarradores del pasado? El tiempo se desvanecía, y el destino, como un plato por servir, estaba ahí, ahora más incierto que nunca. Margarita comprendió que el pasado no era solo doloroso, era una trampa. El futuro que había empezado a vislumbrar ahora amenazaba desmoronarse. Las sirenas rugían como bestias, el sonido reverberando en su pecho, mientras la multitud se dispersaba. Guillermo la miraba, una mezcla de miedo y expectativa en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su voz tembló, pero Margarita no tenía respuestas. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones, el caos desbordándose a su alrededor. Felisa, con el rostro ensombrecido, se acercó al hombre encapuchado, su mirada fija y desafiante. «¿Quién eres y qué deseas de él?». La presión era palpable. Todos contenían el aliento, esperando que la verdad emergiera de las sombras.
El hombre dio un paso adelante, su risa resonando en el aire enrarecido. Siempre estás interviniendo, Felisa, pero hoy no podrás salvarlo. Su tono helado hacía que los pelos de la nuca se erizaran. Una sensación de inquietud se apoderó de los presentes. Margarita sintió que el mundo se movía más lento. Las luces parpadeantes del restaurante se reflejaban en los ojos confundidos de Guillermo. «Mamá, por favor, ¿qué está pasando?», preguntó, con una voz tan pequeña que apenas llegó a oírse. Ella deseó poder resolver el rompecabezas de su vida en un solo instante. El hombre encapuchado rió otra vez, un sonido seco, como un crujir de hojas secas. «Vamos, Guillermo, ¿no recuerdas el acuerdo? Tu madre decidió que no eras digno». Las palabras atravesaron el aire como dagas, cortando la esperanza que empezaba a brotar. Margarita retrocedió, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué acuerdo?». Su voz apenas era un murmullo, pero resonó con el peso de una pregunta cargada. Guillermo palideció. «¿Mamá?». El hombre encapuchado se enderezó, su figura imponente. «Ella te entregó, a cambio de poder. El legado que te corresponde no es solo familiar, es de otro tipo». La revelación cayó como un rayo, iluminando el horror que nacía en el pecho de Margarita. Las palabras de ese extraño se metieron en su mente, incendiando recuerdos y secretos antiguos. «No, eso no puede ser verdad». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Nunca haría eso». El dolor y la incredulidad se entrelazaban. «Es cierto», dijo Felisa, apretando los dientes. «En tu oscuridad perdiste de vista tu verdadera esencia. Margarita, ellos son de una línea antigua, de poder, y tú eres parte de eso». Sus palabras eran sinceras, pero dolían. La confusión se apoderó de Margarita. No podía aceptar aquello. «¿Qué significa eso? Soy solo una cocinera, no tengo nada de poder». Los gritos de la multitud se desvanecían al fondo. Solo existía el instante, atrapado en esta nueva realidad. El hombre encapuchado sonrió, y su sonrisa parecía más un gesto de satisfacción que de amenaza. «El poder siempre busca a su heredero, Margarita. Tú, tu hijo, ambos lo llevan en la sangre». Los ojos de Guillermo se chocaron contra los de Margarita, llenos de tristeza y preguntas. «Madre, ¿eres de verdad de una familia con poder?». La incredulidad lo ahogaba. Lágrimas cayeron por las mejillas de Margarita, un torrente de emociones. «Yo solo quería escapar. No quería nada más que ser libre». El vértigo del abandono la envolvía. Las sirenas se escuchaban más cerca, el peligro inminente. Pero el hombre encapuchado, sintiendo la tensión, se giró hacia la salida. «La verdad saldrá a la luz, Margarita. Estén preparados, porque su legado no se detendrá». Él desapareció en la tumultuosa noche, dejando un eco de incertidumbre. La multitud comenzó a regresar, la confusión llena de murmullos en cada esquina. Todo lo que había querido se desmoronaba. Margarita se dio cuenta que todo había cambiado en un instante. Guillermo, aún más pálido, la miró. «¿Qué haremos ahora?». Su voz era un hilo de esperanza y miedo. Las sirenas retumbaban tras ellos, mientras el futuro se desdibujaba. Margarita sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. «No lo sé». La incertidumbre la invadía, el misterio doloroso sin resolver. Y en ese instante, el destino de todos pendía de un hilo. ¿Podrían enfrentar la verdad juntos o la oscuridad los separaría una vez más? Una nueva batalla se asomaba en el horizonte, y la respuesta se ocultaba en la niebla. Margarita sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. «No lo sé». Su voz se quebraba. Guillermo, aún pálido, permanecía frente a ella, y el caos a su alrededor se sentía como un eco distante. Las sirenas seguían sonando, más cerca, acercándose a una verdad que ahora parecía inminente.
De repente, un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera. Todo el mundo giró la cabeza. Un hombre caía al suelo, llevando consigo lo que parecía una maleta. Las miradas se centraron en él. Su rostro era un torbellino de desesperación, ojos desorbitados. Era un hombre que había estado observando desde las sombras. Se levantó lentamente, su rostro cubierto de una mezcla de sangre y lágrimas. «Margarita, ayúdame». Su voz era un lamento. Sus ojos encontraron los de ella, y un escalofrío recorrió su espalda. Ella no lo conocía, no podía, pero había algo en su mirada. Un resplandor familiar, que parecía atravesar la confusión que la envolvía. «¿Quién eres?», gritó Margarita, temiendo lo que venía. Pero él no respondió. Solo repetía su nombre, como si lo invocara. «Margarita, por favor, me están buscando». Guillermo se movió a su lado, la tensión palpable entre ellos. «¿Qué sabe de mi madre?», preguntó, la ira llenando su voz. «¿Qué ha pasado entre ustedes?». El hombre tembló, pero no se detuvo. «No hay tiempo. Él está aquí. La sombra viene por ti». Señaló hacia el lugar por donde había desaparecido el hombre encapuchado. «Esa maldad busca lo que no tiene derecho a reclamar». Sus palabras caían como metales fríos. Margarita dio un paso atrás, abrumada por el giro de los acontecimientos. El hombre, con la cara surcada por el miedo, seguía implorando. «La verdad, el legado no es solo de poder, es sangre». Las sirenas ahora retumbaban, entremezclando su llanto con la desesperación del extraño. Una revelación pulsaba en el aire. ¿Qué significaba eso? Guillermo miró a su madre. «¿Qué? Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz era un hilo de desesperación entre la confusión. «No tengo respuestas», gritó Margarita. Pero la verdad estaba emergiendo de entre las sombras, como un monstruo que había estado escondido. En un instante, la multitud retrocedió, y Margarita sintió que el suelo temblaba a su alrededor. Ella miraba al hombre, sus ojos llenos de fragor. ¿Quién es exactamente él? De repente, el extraño palideció, su mirada se tornó angustiada. «El que se ha ocultado siempre. Su propio padre. Él quiere lo que le pertenece. La sangre llama, Margarita. Tu linaje es más fuerte de lo que imaginas». Los ecos de una verdad devastadora la atravesaron. Guillermo retrocedió, buscando distancia entre ellos. «No, eso no puede ser. ¿Estás diciendo que él...?» Su voz se quebró, y los ojos de Margarita se abrieron con horror. «El hombre encapuchado es peligroso. Ha estado siguiendo a tu madre por generaciones. Ella no solo fue víctima. Su elección la hizo parte de algo más. Tú, Guillermo, eres parte de esa creación. Estás destinado a tomar decisiones que jamás imaginaste». La angustia se acumulaba, el caos acechaba, los experimentos del pasado retumbaban en su mente. Margarita sintió que se desvanecía, como si el aire se le escapara. «No, esto es un juego cruel, una trampa. Nadie tiene el derecho de decidir por nosotros». La rabia latía en su pecho. Pero el hombre la miraba con compasión. «No es un juego. Sus decisiones llevaron el peso de una maldición, y ha llegado el momento de romper el ciclo». Las sirenas ahora eran agudas, todo un clamor incesante. Guillermo, asustado, miró a su madre. «¿Qué vamos a hacer ahora?». El peso de la incertidumbre se dibujaba en su rostro, y justo cuando Margarita se preparaba para responder, una sombra emergió del fondo. El hombre encapuchado había regresado, ahora más amenazante, los ojos centelleantes como dagas. «Terminemos lo que comenzamos. No puedes escapar de tu destino, Margarita». El aire se cortó. Todo el mundo contuvo la respiración. La tensión era palpable, un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. Margarita se siente atrapada entre el amor de su hijo y el terror del pasado arrastrándose hacia ella.
No estoy lista para esto, gritó, pero era una súplica que resonaba vacía entre los ecos del destino. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría escapar de la sombra que amenazaba su futuro? ¿O el pasado reclamaría lo que parecía haber olvidado? Margarita se sentía atrapada. Un sudor frío recubría su frente. No estoy lista para esto. La súplica resonó entre las paredes del restaurante, pero el eco se tragó sus palabras, dejándola más vulnerable que nunca. Guillermo, a su lado, parecía una sombra perdida, con los ojos abrumados por el miedo. El hombre encapuchado avanzó, su presencia imponente abrumando la atmósfera. No puedes escapar de tu destino, Margarita. Su voz raspaba el aire, llena de una certeza aterradora. La multitud contuvo la respiración. Margarita, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies, dio un paso adelante. «Detente, no te tengo miedo». La valentía la empujaba, aunque la verdad era que su corazón palpitaba descontrolado. El hombre encapuchado sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. El miedo es solo el primer paso hacia la revelación. ¿No quieres saber la verdad? Mientras las luces del restaurante parpadeaban, el tiempo parecía estirarse, capturando cada latido, cada susurro. «Cuéntamelo», exigió Guillermo, la defensiva chispa de su voz empujándolo hacia adelante. El hombre se detuvo, mirando a Guillermo fijamente, como si en sus ojos pudiera leer el futuro. «El legado que buscas no es solo de poder, está manchado por la traición. Y tú, Guillermo, tienes un papel fundamental en esta historia». Las palabras caían pesadas como piedras en el silencio. Margarita, sintiendo una punzada en el corazón, se volvió hacia su hijo. «¿Qué significa eso?» La voz tembló, pero la furia y la preocupación ardían. «Tu madre hizo un pacto, Guillermo, un pacto para protegerte». El hombre se giró hacia Margaritas, intensificando la mirada. «Pero ese pacto te ató a mí, y ahora, cada vez que me rechazas, pones en riesgo tu vida». Guillermo arqueó una ceja. «¿Atado a ti? ¿En serio? ¿Por qué deberíamos creerte?» Su incredulidad resonaba entre ellos, pero la preocupación en su voz era palpable. «Porque tu vida depende de ello». El hombre encapuchado avanzó. «Si ella no me entrega lo que prometió, perderás todo lo que amas». La fragilidad de la situación apretaba el pecho de Margarita. «¿Qué prometí?» Sus ojos llenos de confusión y desesperación miraban a su hijo. «Guillermo, yo no sé de qué está hablando». Ellos intercambiaron miradas, y el silencio se rompió con el crujir de la tensión. «Eras solo una niña, no sabías lo que implicaba». Una sombra de miedo cruzó el rostro del hombre. «¿Qué significan las palabras de este hombre, mamá?» La voz de Guillermo se elevó, exigiendo respuestas que parecían estar enterradas en un océano de mentiras. «Hubo un destello de esperanza en el pasado», dijo el extraño, «pero lo que creías que era protección se convirtió en condena». De repente, un ruido atronador interrumpió la escena. La entrada principal se sacudió con una explosión ensordecedora, y la puerta se abrió de golpe. La luz afuera era cegadora. Dos figuras uniformadas entraron corriendo, metiendo a la multitud en un estado de pánico. «¡Al suelo ahora!», gritó una de las figuras. El caos se desató. Múltiples personas gritaron y comenzaron a correr en direcciones opuestas. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear, creando un ambiente que parecía sacado de una película de horror. Margarita sintió un tirón en su brazo. Guillermo la arrastró junto a él, buscando refugio detrás de la barra. Pero el hombre encapuchado no se movía. «Es ahora o nunca», exclamó, su mirada fija en Margarita. «Olvidaste tu poder, pero yo puedo ayudarte a recordarlo». «¿Qué?». Margarita se detuvo, la adrenalina haciendo que sus pensamientos se apuraran. «¿Qué poder?». De repente, en un movimiento rápido, el hombre encapuchado se quitó la capucha.
Los rostros familiarizados se encontraron en el aire espeso del restaurante. «¡Yo soy!». Un grito ahogado emergió de Margarita. «¡No!». El horror pinchó su corazón cuando reconoció a la figura. Su viejo amante Daniel, que había creído muerto. Su sonrisa era fría, como un faro roto, trayendo con ella recuerdos desgarradores y un pasado que había intentado enterrar. Tu pasado nunca muere, Margarita. Es hora de afrontar lo que has tratado de olvidar. Las sirenas rugían y el bullicio era ensordecedor, pero en ese instante el tiempo se detuvo. ¿Qué significaba esto para su vida, su futuro y lo más desesperante? ¿Podría confiar en la traición que ahora tenía enfrente? El horror se manifestaba en el rostro de Guillermo, mezclando confusión y desilusión. ¿Quién es este hombre, mamá? La pregunta flotó en el aire, pesada, esperando respuestas que se sentían inalcanzables. El destino había lanzado un dado mortal y la incertidumbre era abrumadora. ¿Podrían escapar de los hilos del pasado que ahora amenazaban con desenterrar secretos olvidados? La verdad estaba tan cerca, pero ¿a qué precio? El horror se manifestaba en el rostro de Guillermo, mezclando confusión y desilusión. ¿Quién es este hombre, mamá? Sus ojos buscaban respuestas, angustia y traición luchando por salir. Mientras Margarita trataba de entender, el mundo a su alrededor seguía sumido en el caos. Las sirenas resonaban, las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de incertidumbre. «Daniel, ¿por qué estás aquí?». Margarita se vio obligada a enfrentar el pasado, ese pasado que había intentado enterrarlo con tantas capas de dolor. «Porque es hora de que sepas la verdad, Margarita, la verdad que tú elegiste ignorar». Sus palabras caían como rocas en el agua, formando ondas de resistencia en la mente de Margarita. Guillermo se puso en guardia, cada fibra de su ser alertada ante la amenaza que parecía ser su propio padre. «¿Verdad? ¿Qué verdad? Es todo un juego cruel». El deseo de huir crecía en Margarita, pero el ancla del pasado la mantenía fija. Daniel daba un paso adelante, como un fantasma que había emergido de la niebla. «Lo que te prometí nunca se cumplió, pero ahora es diferente». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de terror. «¡Detente ya! ¡No me hables de lo que prometiste!». Margarita sintió que su corazón se aceleraba, la traición envolviendo su mente como una sombra. Guillermo se abalanzó hacia su madre, su rabia chisporroteando. «¡Mamá! ¡Es un extraño! ¡No podemos confiar en él!». Pero Daniel no retrocedió. «Guillermo, escúchame. Soy tu padre, un hombre que ha estado peleando por ti desde que naciste». Su voz tenía un poder indescriptible, un sabor a verdad que hacía difícil ignorarlo. Pero Margarita lo sabía. Su corazón latía con dudas. «¿Por qué no estuviste a mi lado? ¿Qué hiciste para que te llamen un traidor?». Las palabras de Guillermo eran puñaladas, llenas de dolor y resentimiento. Daniel lo miró. Su rostro era un mapa de viejas cicatrices. «Porque yo elegí protegerte, a ambos». Margarita se sintió abrumada. «De tu linaje, Margarita, de lo que significa ser parte de esta familia. Es una maldición y ahora ellos vienen tras de ti». Las palabras se deslizaron en el aire. Margarita vio a Guillermo, su rostro tornándose blanco como el papel. ¿Qué estaba diciendo? Un pánico helado llenó el espacio entre ellos. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no me dijiste nada?». El grito de Guillermo resonaba, un rayo de verdad atravesando la angustia. Los ecos de las voces de la multitud se desvanecieron. Y justo en ese momento, el hombre encapuchado volvió a moverse, revelando una pequeña esfera brillante en su mano. «Porque la sangre que llevas no es lo único que te identifica». Margarita se sintió atrapada, una trampa hecha de recuerdos y promesas. «¿Qué es eso?». Su voz temblaba, cruzando el umbral del horror. «Es un relicario, Margarita, la clave para abrir el portal. Tu decisión determinará su poder».
La revelación fue como un rayo del cielo. Todos los ojos se centraron en la esfera brillante. La multitud se detenía entre el miedo y la curiosidad. ¿Portal a dónde?, preguntó Guillermo, la incredulidad y el asombro exacerbando su expresión. Al otro lado de lo que eres, lo que puedes llegar a ser. Pero no te engañes, hay un precio. La voz del hombre encapuchado se tornó sombría. Margarita sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué precio? ¿Por qué no me dijiste antes? Su ira era un grito de verdad, luchando contra las sombras. Porque al abrirlo, podrás acceder a sus secretos y perderás todo lo que amas. Las palabras resonaron entre los presentes y el pánico se desató. Guillermo retrocedió, el miedo dibujándose en sus ojos. ¿Perder todo lo que amo? La pregunta flotaba, pesada y devastadora. Margarita, no lo hagas. No podemos correr el riesgo, dijo Felisa, acercándose, su voz firme, pero con un hilo de preocupación. No hay opción. Si no lo hacemos, ellos vendrán por nosotros. Siempre lo han hecho, insistía Daniel, como si el tiempo se les escapara. Vamos, ¿puedes poner en riesgo nuestras vidas? Guillermo tragó el dolor. Una mirada intensa pasó entre madre e hijo, un latido de titanes. Margarita, atrapada entre la urgencia y el miedo, sintió que todo lo que había conocido se desmoronaba. ¿Qué haría? Podía romper el ciclo o permitir que condenara todo lo que había construido. La esfera brillaba intensamente, deslumbrando todo a su alrededor. La decisión es tuya, Margarita. ¿Qué caminos elegirás? Las sombras del pasado se cernían, y una pregunta inquietante predominaba. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad de un legado que había intentado olvidar? La tensión en el aire era tangible. El futuro pendía de un hilo, y el destino apretaba contra sus corazones. ¿Quién sobreviviría a la elección que se aproximaba? La esfera brillaba intensamente, deslumbrando todo a su alrededor. Margarita sintió cómo el tiempo se detenía. Cada pulso en su corazón resonaba en el silencio. La decisión pendía sobre ella, pesado como el futuro mismo. ¿Qué caminos elegirás?, repitió el hombre encapuchado, sus ojos oscuros fijos en ella. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. Desde la entrada alguien había irrumpido, y todos giraron la cabeza. Una mujer, cubierta de barro y sangre, apareció. Su vestido rasgado la delataba. Era alguien que Margarita había conocido. ¡Mamá! La voz era un eco de su pasado. Era Sofía, su hermana, la que había perdido años atrás en una tragedia familiar. Margarita sintió que el mundo se desmoronaba. «Sofía, ¿tú estás viva?» La incredulidad la envolvió como una niebla infame. «No hay tiempo. Ellos vienen. La sombra se acerca». Sofía se tambaleó. Sus ojos buscaban desesperadamente los de Margarita. «Debemos salir de aquí, ahora». Las palabras de Sofía calaron hondo. No solo la sorprendían, sino que desenterraban recuerdos enterrados, secretos familiares. «La sombra, ¿a qué te refieres?», cuestionó, incapaz de procesar la confusión. «El hombre con la capucha». «Él es parte de todo esto. Ha estado detrás de nosotros desde siempre. No lo entiendes, Margarita. Él quiere lo que llevas dentro». Sofía se agachó, como si el peso de la revelación la aplastara. Guillermo miró a su madre conmocionado. «¿Tu hermana? ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿De qué se trata esto?» La frustración y la desesperación llenaban su voz. El hombre encapuchado retrocedió sorprendido. No estaba preparado para esto. Su expresión osciló entre el temor y la anticipación. La esfera seguía brillando entre ellos, un faro en medio de la tormenta. «¿Qué significa todo esto?», insistió Daniel.
La tensión en el aire era casi palpable. «Margarita, ¿por qué Sofía está aquí?» Sofía se acercó, su mirada ardía con intensidad. «Porque tú fuiste la elegida, y ellos no te dejarán en paz. La decisión que tomes no solo afecta a ti, sino a todos nosotros». Su voz era un susurro, apenas audible entre la confusión. Margarita sintió el nudo en su pecho. «¿A quién te refieres cuando hablas de ellos?» En ese instante, una sombra se proyectó en la puerta, inmensa y oscura. Un silencio sepulcral se cernió sobre el grupo. Era una figura robusta, con una mirada penetrante que emanaba peligro. «¿Así que la familia se ha reunido?» La voz era grave, llena de desprecio. «No, John, no». Sofía dio un paso atrás, su rostro pálido como un papel. «No deberías estar aquí». La revelación fue como un rayo en el polvo. Margaritas y Guillermo se miraron, con el miedo llenando sus ojos. «¿Quién es él?», preguntó Guillermo, apenas conteniendo su rabia. «Él es el hermano de mi padre». «¿Lo sabías, Sofía?» Las palabras de Margarita vibraron. La rabia le dio valor. «¿Qué has hecho?» La voz de John era como una soga apretando el cuello de todos. La tensión se palpaba en el aire frío. «Margarita, escoge», insistió el hombre encapuchado, pero su voz se desvaneció entre los gritos y la confusión. «La esfera es tu salvación o tu condena». El sudor corría por la frente de Margarita. Las luces parpadeaban. El bullicio era ensordecedor. «Basta, dame paz», gritó. Todo se desenfocó, y su mente estalló de preguntas. No sabía qué hacer ni en quién confiar. El destino de su familia pendía de la elección que nunca quiso enfrentar. «Hazlo ahora». El grito de Sofía resonó como en un eco lejano, pero Margarita temía el precio. El caos aumentó. Gritos, sirenas, un temblor en el suelo. ¿Podía elegir un camino sin condenar a los demás? ¿Podía la verdad liberarla o atraparla aún más en la red de secretos y mentiras? Y en el fondo de su alma resonó la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién era realmente su familia? Margarita sintió que el eco de su pregunta resonaba en el aire, como un latido en un silencio abrumador. ¿Quién era realmente mi familia? Las sombras se cernían, y el resistente olor a alcohol y miedo llenaba el espacio. John, con una sonrisa torcida, avanzó un paso hacia ella, sus ojos oscuros destilando algo más que peligro. «Eres más similar a tu madre de lo que crees», dijo, su voz cargada de desdén. «Ambas están atadas a su legado, y ahora, con la llegada de Sofía, todo se complicará». Mencionar su hermana y esa palabra, legado, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Margarita. «¿Qué haces aquí, John? Déjanos en paz». Sofía, enfurecida, se interpuso entre su hermana y el intruso, el temor reverberando en su voz. Las luces del restaurante seguían parpadeando, como si el edificio estuviera vivo, temblando bajo la presión de la verdad. ¿Eso crees? La verdad es que todo lo que has hecho en tu vida ha sido un juego de sombras, y yo estoy aquí para desenmascarar lo que eres, Margarita. John hizo un gesto hacia la esfera, que brillaba entre ellos como un faro en la oscuridad. Margarita, sintiendo el calor de todos los ojos sobre ella, dio un paso hacia atrás. «Basta, no dejaré que me manipules. No soy como mi madre». Las palabras se colaron con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Guillermo, con una mano en el hombro de Sofía, miró a su madre, buscando respuestas en su rostro desencajado. «¿Qué sabes de nuestra familia? ¿De nuestro legado?» La voz de Guillermo temblaba resentida. La tensión se sentía como un cable a punto de romperse. Y en ese momento, John sonrió, mostrando una sonrisa grotesca, un símbolo de triunfo.
Tu madre nunca te habló de su verdadero origen. Siempre temió que la verdad te atrapara. Pero la sangre llama, Guillermo. Y tú eres el último de la línea. Sus ojos chispearon ante la revelación. Las palabras de Jon recorrieron la sala, sembrando confusión y miedo. ¿El último de la línea? ¿Qué significa eso?, cuestionó Guillermo, confundido y enojado. Significa que la oscuridad ha vuelto a surgir. Y significa que tú también. Tú tienes el poder de controlar todo lo que hay a tu alrededor. La atmósfera se volvió tensa, cargando el aire del lugar. El latido en el corazón de Margarita resonó, y el sudor comenzaba a hacerle cosquillas en la espalda. De repente, una risa resonó desde las sombras, y todos se dieron vuelta. La figura del hombre encapuchado se acercaba de nuevo, ahora con un brillo siniestro en su mirada. Es hora de que te enfrentes a ello, Margarita. Tienes más poder del que jamás imaginarías. Margarita sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Poder? Eso no es una bendición, es una maldición. El grito resonó, mientras la esfera brillaba, atrapando la atención de todos. Una dimensión que parecía estar viviendo sus propios pensamientos. La luz titilaba, llenando el espacio con un destello. Jon, al darse cuenta de la intensidad, retrocedió un paso. Esto no es lo que imaginé. Entonces, ¿por qué no te largas?, gritó Sofía, su rabia y dolor acumulándose. ¡Basta de juegos! Los ojos de Guillermo, iluminados por un fuego interno, se elevaron a su madre. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que había algo más?». La confusión, el miedo, todo colisionaba en la sala. Jon haría lo que fuera por conseguir el poder que creía merecer. El encapuchado, aireando un susurro, dijo: «Tu madre fue elegida, y el poder es muy tentador». «Eso no es cierto», interrumpió Sofía, derribando la espiral de confusión. «Nos has manipulado todo este tiempo. ¿Quién eres realmente?». Por un momento el hombre encapuchado mostró un destello de duda, como si fuera una máscara desgastada por el tiempo. «No estoy aquí para jugar, estoy aquí para equilibrar lo que está mal». La tensión aumentó, y una certeza helada pasó a través de Margarita. ¿Equilibrar o simplemente controlar? La atmósfera era una tormenta creativa, un choque que prometía redefinir el curso de sus vidas. Cuando la luz de la esfera aumentaba, un brillo reflejaba en los ojos de Margarita. «Espera un momento, ¿por qué no hemos hablado de lo que realmente está en juego aquí?». La revelación comenzó a asomarse. Su vida estaba en el centro de un conflicto ancestral, una cadena de decisiones que nunca había elegido. Y de repente, una explosión sorda sacudió el edificio, haciendo que el suelo temblara, interrumpiendo su pensamiento. «¿Qué fue eso?». En la penumbra, la figura robusta de Jon se desvanecía, pero las miradas eran claras. Mientras la oscuridad se filtraba a través de las grietas, Margarita comprendió que lo que había comenzado como un sueño de cocina podía convertirse en una batalla por su vida. Al final, entre las sombras danzantes, se plantó una pregunta punzante. ¿Estará dispuesta a aceptar la verdad que la sangre de su madre había ocultado tan celosamente? ¿O sería el precio demasiado alto? El estruendo de la explosión resonó en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Margarita, todavía asimilando la llegada de Sofía y la revelación de Jon, sintió que cada nervio en su cuerpo se activaba. El caos la rodeaba. «Pero todo sé». La voz de Sofía temblaba, pero su determinación brillaba intensamente. «No tengo tiempo, Margarita. Necesitamos salir ya». Sofía arrastró a su hermana, pero el peso de las palabras de Jon seguía presente. Guillermo se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. «¿Por qué no me dijiste que teníamos un tío?», cuestionó, el dolor y la confusión reflejándose en su rostro. El hombre encapuchado se posicionó más cerca de ellos,
un brillo de desafío en sus ojos. Ustedes no tienen idea de lo que realmente son. La familia es más poderosa de lo que creen. ¿Y tú qué sabes de familia?, lanzó Margarita, enfadada. ¿Cuánto más tenemos que sufrir por esta maldición? El recuerdo de sus días en la calle, de luchar sola, llenaban su mente. De repente se dio cuenta de que la esfera seguía brillando. «Es momento de decidir, la verdad o la huida», dijo el hombre encapuchado, su voz tranquila en medio del tumulto. Margarita, seleccionando de entre las emociones que la abrumaban, paso a paso, entendió que no estaba dispuesta a dejarse arrastrar por el miedo. «No más». «Dame la esfera», gritó, haciendo que todos se detuvieran. El hombre encapuchado, sorprendido, la miró fijamente antes de soltarla hacia ella. En ese instante, la esfera vibró entre sus manos, llenando el lugar de luz. La visión de su vida, su lucha, sus sueños, el amor y la pérdida comenzaron a cruzarse como flashes. «Esto no es solo un juego, es nuestra vida». La voz de Margarita retumbó, resonando como un trueno. Guillermo avanzó, el dolor en sus ojos reemplazado por la resolución. «Yo te apoyo, madre. Rompamos este ciclo». Sofía se unió a ellos, uniendo sus fuerzas. «No», John gritó. Pero el poder de la decisión ya estaba tejido entre ellos. La luz de la esfera se volvió intensa, llenando cada rincón con promesas de esperanza y de verdad. «Estamos listos», dijo Margarita. Y una oleada de energía recorrió su cuerpo, empoderándola. La figura de John retrocedió, su sombra disipándose bajo el brillo de la esfera. «No pueden hacer esto». «Lo haremos», afirmó Guillermo, tomado de la mano de su madre y su hermana. Juntos sellaron su decisión en aquel momento. La esfera estalló en luz y una sinfonía de arpegios resonó, como si una nueva era estuviera naciendo. Las sombras se desvanecieron, la tensión se disipó. Margarita sintió una ligereza que no había sentido en años. Ella, Guillermo, Sofía, estaban juntos, unidos por la sangre y el amor. Una nueva familia renaciendo entre las cenizas. Mientras la luz se disipaba, el resto del caos se desvaneció como un eco lejano. Las sirenas fueron reemplazadas por un silencio reconfortante. Margarita miró a sus hijos. Una sonrisa de esperanza brotaba. Tal vez esta sea la oportunidad de reconstruirlo todo, de escribir nuestra historia, nuestra verdadera historia. Pero una pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener su nueva vida? El futuro se asomaba cargado de posibilidades, y ahí, entre la luz que quedaba, el mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Pero esto no es el final. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta historia con otros que necesitan conocerla. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer el destino de Margarita y su familia. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.